Buenos días. Hoy quise hablar de Bolivia. Bueno, a mí me interesó muchísimo lo que está sucediendo en Bolivia en estas últimas semanas, porque apenas me llegaron las noticias, como en todo el mundo, de esa convulsión que se ha creado en ese país. Enseguida recordé que el presidente Rodrigo Paz, ya desde el primer momento cuando comenzó a gobernar en Bolivia, comenzó cometiendo errores, me parece, ¿sabes? No sé si decir errores, pero como que el hombre sorprendió, ¿no? Con medidas inesperadas por los bolivianos. ¿eh? Y, y además empezó también a confrontar un poquito con sus, digamos, aliados políticos. ¿eh? Y las políticas que desarrolló en ese momento fueron muy contrarias a lo que él había prometido. Todos pensaríamos que como el hombre es el hijo de un expresidente de Bolivia, si no me equivoco, y también sus abuelos eran prominentes políticos, bueno, podríamos pensar que el hombre iba a tener, digamos, mucha suerte en la presidencia, pero parece que no la tuvo tanta, ¿no? Y fue una sorpresa continua, parecería, porque yo no leí tanto sobre Bolivia, pero ya empecé a sospechar mucho. Disculpame que quizás parezco que, digamos, que ya sabía todo, ¿no? Cuando el hombre empezó a gobernar, pero ya me parecía que el hombre, digamos, empezó de una manera, mm, ¿cómo diría? Desmesurada, ¿no? En su manera de liderar. Y, y bueno, dicen que algunos comentaristas que el gobierno, como sacó el 54% de los votos, tiene el respaldo del pueblo porque el pueblo eligió mayoritariamente a Rodrigo Paz. Pero ese 54% ya no existe en cierta manera, porque el hombre, además, decían las noticias que un mes antes de las elecciones, o 2 meses o algo así, tenía apenas el 3%, ¿sí?, de intención de voto. Y después, bueno, digamos, no había una izquierda unida, y la derecha estaba más unida, ¿no es cierto?
y se dio la casualidad de que había un partido que parecía de extrema derecha que también, ¿no?, tenía unos cuantos votos. Bueno, se le dio de tal manera al todo que la derecha ganó las elecciones. Y te quiero aclarar que no estoy en contra de la derecha, ¿sabes? A priori, digamos. Hoy en día parece que la derecha política está muy desprestigiada, ¿no? Tanto el centro derecha como la derecha como la extrema derecha. Es sorprendente, es increíble que suceda esto, porque si, si yo pienso, ¿no?, en los políticos mejores que tuvo Europa después de la Guerra Mundial, ¿no?, en la posguerra, como dicen, bueno, hubo 2 o 3 políticos, 4 que fueron llamados los creadores de Europa, en cierta manera, porque tanto en Italia, Alcide Gasperi, como en Francia, Robert Schuman, en Alemania, ¿no? Y también otro francés había, que fueron un grupo de políticos que, digamos, que eran cristianos, ¿no?, que tenían un liderazgo excelente, que supieron enderezar esas provincias, esas naciones, en poco tiempo, y hubo mucho entendimiento entre ellos para crear una nueva manera de entenderse de los europeos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que no eran necesariamente de izquierda o de centro izquierda, ni siquiera se nombraba que eran de derecha, pero uno podría imaginar que eran algo así como la centro derecha, ¿sabes? Pero también puede equivocar, porque la centro derecha pura no existe, porque un hombre de centro izquierda también puede tener, digamos, características de centro derecha, o sea que no. A mí no, desde hace un tiempo no me gusta encasillarme a mí mismo en uno de esos lugares, ¿viste? Porque, ¿sabes qué es lo bueno? Ahora se me ocurre empatizar, ¿viste? Con todo lo bueno que hacen los políticos que tienen, ¿no?, las ideas políticas, los proyectos que proponen, ¿no?, para determinadas áreas del gobierno, ¿no?, y para los aspectos sociales, o no sé, sobre cómo controlar la inflación. Es algo que ya trasciende un poquito, ¿no?, la ideología política muchas veces. Entonces, encontrar lo bueno en cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de centro derecha, es de esperar que ese político, digamos, sea más católico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero está mal que sea de centro derecha cuando hay otras, digamos, exageraciones, ¿no?, políticas, además de tratar de ¿cómo te diría? A ver, de legislar todo lo que sea de acuerdo con la doctrina católica, que es perfectísima esa actuación, ¿no es cierto? Está perfecto. Pero viste, a veces encontrás candidatos que son pro vida, como ellos se manifiestan, por ejemplo, y que capaz que son tremendamente malos en economía. O sea, es una contradicción muy grande que se puede dar en estos tiempos. O sea, muchas contradicciones. Hoy en día está todo digamos, en discusión, ya el hecho de que haya un cristiano puro en política, porque la misma Iglesia Católica está, ¿cómo te diría?, está atravesada por una confusión muy grande, que se podría llegar a complicar en el futuro próximo, ¿sabes? Por eso, me puse a hablar de centro, derecha, de izquierda, centro izquierda, pero no quiero entrarme tanto en ese tema, pero me parece que es importante saber, por lo menos, que aprendamos, que tratemos de aprender, ¿no? Que no tenemos que, digamos, encasillarnos a nosotros mismos ni encasillar a los demás, porque capaz que buscamos enemigos en gente que tiene, en el fondo, todos concordamos con todos en lo que queremos, ¿no es cierto?
Lo que sí, algo que como políticos no podemos, si actuamos en política, no podemos consentir o transigir, es en todo lo relativo al, a las ideas woke, que justamente son una muestra de cómo la Iglesia Católica está menguando en todo el mundo, muchísimo. Después de 2000 años está pasando esto, parece una situación tan atípica, ¿no? Tan que no la esperábamos, no podíamos esperar que después de 2000 años haya una contestación tan grande, ¿no?, a la verdadera doctrina católica, al verdadero magisterio de la Iglesia Católica. Y me parece que es fundamental, primerísimo para todo programa político, para todo proyecto de desarrollo, primero ser fiel a la doctrina católica, que es el fundamento más grande que puede tener el enriquecimiento de un país, el desarrollo integral, la cultura, la convivencia, todo se lleva a la perfección con más perfección, para la redundancia, con una conciencia católica, ¿sabes? Bien, entonces, el pueblo uruguayo, el pueblo boliviano, discúlpame, el pueblo boliviano, te voy a decir un poco todo lo que he leído, todo lo que vengo viendo, un poco desconectado quizás, unas cosas con otras, ¿viste? Voy a ver si después puedo dar un poco de orden a lo que te quiero comentar. Pero, como sabemos, la nación boliviana está muy indignada. La gran mayoría del pueblo está indignadísimo. Y no tiene mucha esperanza de que el presidente Rodrigo Paz pueda no rectificar suficientemente como para continuar los 5 años de gobierno de una manera normal, ¿no? Ya poniéndose de acuerdo con todas las fuerzas políticas, con todos los grupos sociales, con los que tiene que ponerse de acuerdo. Y no parece fácil, ¿viste? Me parece, en mi opinión. Y porque parecen incapaces de interpretar los anhelos de igualdad de oportunidades y de poder participar activamente en la construcción de un estado de bienestar que habían conseguido en buena parte con el gobierno de Evo Morales. Y parecería que Evo Morales no es el único responsable de todos estos reclamos que hace la población, porque no hace falta que sea un líder o 2 o 4 o 10, simplemente hay medidas gubernamentales que fueron dramáticas para la gente, ¿sí?, cuya economía familiar de los habitantes de Bolivia está totalmente perjudicada, quizás por malas políticas económicas, gubernamentales también en general. Y entonces deberíamos todos comprender esta situación en Bolivia. Y también deberían comprenderlo en los Estados Unidos, ¿no? Porque parecería que tienen algún temor, ¿no?, de que pase algo que en algún país de América Latina o en varios países que sea contrario a los intereses de ellos, ¿no?, y que también pensarán que es contrario a nuestros intereses mismos. De los países, ¿no?, de América Latina. Pero no hay que tener miedo, me parece, no hay que tener temor porque
por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países del mundo, potencias, ¿no? Eh, necesitan del litio, por ejemplo, que existe en otros países, en Argentina, en Bolivia, tienen mucho, creo, y tienen otros recursos naturales que son muy necesarios. Y a veces parecía que tuvieran miedo las potencias extranjeras, ¿no? De no poder conseguirlos, pero todo se puede hacer con, con equidad, ¿no te parece? Tratando de ser ecuánime también. No se trata de que, porque se puede conseguir. A veces no nos damos cuenta, no se dan cuenta que son los políticos que si son un poquito más empáticos con los políticos de otros países, les va a ir mucho mejor, ¿viste? Aunque disientan, ¿no? De muchas políticas vernáculas, propias de cada país. ¿Entendés? Quizás no hacemos un drama muy grande por algo que no tiene por qué ser un drama para nadie. Si a los países nuestros de América Latina, América del Sur, de Central, México, les conviene tener litio, ¿no? Bueno, damos gracias. Y si otros países quisieran tener litio, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un recurso natural, bueno, pues es muy sencillo. Tratan de hacer un acuerdo con nosotros y si nos conviene lo hacemos y si no nos conviene no lo hacemos. El asunto es que nadie quiere tener una tajada más grande de las utilidades, ¿no? Que le corresponde. Simplemente así, ¿no es cierto? Pero con un poco más de empatía me parece que se solucionan muchos problemas del mundo. Y confiar, ¿no? Confiar en los países prójimos. Bueno, porque a veces también sucede, ¿no? Estaba leyendo que en Bolivia el señor Rodrigo Paz no tiene muy buenos asesores. Y es un tema que también complicaría más el gobierno de Rodrigo Paz si de pronto llegara a un acuerdo con estos movimientos de los campesinos de Bolivia, estas agrupaciones que son importantes para ellos, que uno de los pueblos, Bolivia es uno de los 8 países más ricos del mundo, y entonces no le conviene, por ejemplo, vender sus recursos naturales por poco dinero, no es que se queden con la mayoría de las utilidades que proporcionan, ¿no? O sea, y bueno, hay mucho que hacer en Bolivia también para conseguir, digamos, desarrollar todo el potencial que tiene esa nación. Lo mismo que en Argentina y que en todos los países del mundo, ¿no? Pero en estos países nuestros, creo que de América, tendríamos que darle más importancia a la educación, me parece, ¿sabes? Y tenemos que tratar de que no haya un dominio grande de las oligarquías de nuestros países. Y que inclusive las oligarquías de Bolivia, Argentina y tantos países, ¿no? Todos estos países de la región, bueno, que tengan una educación, ¿sí? Que no propenda la educación a formar oligarcas. No, porque, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué te digo? Porque, bueno, yo dije, no sé, miles de veces no lo dije, pero lo dije muchas veces, que si la educación está subsidiada, se perjudican los más pobres, ¿sabes? Los más pobres no pueden desarrollar tanto su potencial como otros grupos de mayor poder económico, ¿no? Las clases más altas. Es una contradicción grandísima, ¿no? El hecho de subsidiar a escuelas o en universidades
a las que van los alumnos que tienen más dinero, en desmedro de los que tienen menos dinero. O sea, el tema de la educación está contribuyendo, el hecho de dirigir el dinero del Estado de una manera inequitativa, que produce discriminación y ¿no? Le crea discriminación en el ámbito educativo e inclusive en la vida social, ¿no? de todo el país. Y también el hecho ¿cómo te digo?, de que la educación, las escuelas, religiosas o privadas, ¿no?, aceptan digamos, solamente a los que tienen más dinero. Entonces, los que tienen menos dinero no pueden acceder a esa educación. No tanto porque la educación sea la mejor del mundo en sí misma, sino porque ya es una injusticia en sí mismo el hecho de que un sector de la sociedad tenga más dinero para dedicar a la educación y otro sector, que justamente es el menos adinerado, que tenga menos recursos todavía. En cierta manera, le sacan recursos a los que tienen menos recursos para dárselos a los que tienen más recursos económicos. ¿Sabes? Y esto me hace pensar también en algo que decía Perón, ¿no?, en uno de sus videos que estoy viendo ahora. Perón notó, ¿no?, en su primera presidencia, que la educación era paga, inclusive del Estado. La universidad pública era paga, había que pagar. Entonces se decía, ¿cómo puede ser que digamos, que tengamos educación universitaria para un pequeño número de argentinos, mientras que otros miles de argentinos no pueden estudiar? ¿No? Porque también hay mucha capacidad en todos los argentinos, no solamente en los que tienen más dinero. Y bueno, la educación universitaria en el primer gobierno de Perón creo que ya fue totalmente gratuita, ¿sí? Y eso permitió que ingresen muchos jóvenes a la universidad y que el tema de la educación se democratice en cierta manera también, ¿no? O sea, digamos, se haga más universal, como debería ser todo tipo de educación, ¿no? Y Bolivia, como otras naciones del mundo, necesita que se realicen importantes reformas estructurales, cambios profundos en un statu quo de grandes injusticias sociales, para los cuales no parece estar preparado el señor Rodrigo Paz, ni muchas de las personas de su neoliberal entorno político. Me parece a mí, es mi opinión humilde, me parece. Yo te digo a esta actualidad, ¿sabes? A este año 2026. Necesitan un gobierno que de alguna manera recree las circunstancias y los planes de gobierno en la época de Evo Morales, ¿no es cierto?, a principios del siglo XXI, las cuales permitieron una mejora sustancial en el nivel de vida de millones de bolivianos. Yo me refiero en este caso, respecto del expresidente Morales, a cómo fue su gobierno, que me parece que indudablemente fue uno de los mejores que tuvo Bolivia. Porque cuando se habla en Bolivia de quiénes fueron los mejores presidentes en la historia de Bolivia, se menciona, por ejemplo, a uno que Paz Estenssoro, de hace mucho tiempo, que era muy bueno el gobierno, y también
el de Evo Morales, ¿sabes? Porque, y te comento porque eh, porque con este señor Evo Morales sucede algo semejante un poquito a lo que pasó con Juan Domingo Perón en Argentina. ¿Cómo es posible que hayamos estado tantas décadas en Argentina, ¿no? Muchísimo tiempo, con esa antinomia, ¿no? Peronismo, antiperonismo, cuando lo que teníamos que haber hecho era estudiar, conocer que estos extraordinarios, digamos, ¿cómo te digo? Documentos históricos, ¿eh? Eh, me refiero a los videos, las filmaciones que se hicieron, ¿no? de los discursos de Perón, en su momento, y también de las veces que hablaba cuando estaba exiliado en España, ¿no es cierto? Que daba alineamientos muy interesantes respecto de cómo debería, digamos, entenderse la política, ¿viste? Y desde ya que se cometieron muchos errores, ¿sabes? Pero bueno, la sabiduría creo que consistiría en saber determinar cuáles fueron los errores, en los tres gobiernos de Perón, de Juan Perón, y también entender bien qué fue todo lo muy bueno que se realizó, porque no se puede obviar el hecho de que haya habido tanto progreso en el primer gobierno de Perón, en el segundo, con todas las dificultades que hubo, pero que fue un progreso inclusive que se pudo comprobar más, se pudo comprobar más la gran eficacia que tuvo cuando vimos todos los gobiernos que sucedieron a los dos gobiernos de Perón, después de 1955, ¿comprendés? Pero es increíble, estamos en el año 2026 y no sé qué político superó la eficiencia, ¿no? Digamos, ese crecimiento económico que se produjo en la época de Juan Perón. Y esa, digamos, mejora en la situación social del país. El desarrollo de la industria, que se han creado miles de escuelas. Entonces, estudiar bien todo, ¿no es cierto? Y en Bolivia parecería que yo mismo, durante un tiempo, en la época del gobierno de Evo Morales, sí, me asombré, me gustó, me admiré mucho que Bolivia se estaba, digamos, realizando como país, en cierta manera. Y después fue criticado mucho, pero Evo Morales, pero ¿cuántos mejoraron la situación del país mejor que Evo Morales? No, me refiero a Evo Morales y todo su gobierno, ¿no es cierto? A todos sus colaboradores, pero pensemos también que Evo Morales, yo no me pensaba ahora de hablar de Evo Morales solamente acá en esta charla, pero pensemos que Evo Morales es un hombre que no tiene para nada la formación universitaria y académica que tienen miles y miles de bolivianos, de argentinos que tuvieron a lo largo de la historia. Y sin embargo, el gobernador manejó la economía mejor que muchos premios Nobel, si se quiere. Lo hubieran manejado. No sé si premios Nobel, ¿viste? Pero, bueno, de hecho hay premios Nobel que hacían propuestas en economía que eran realmente desopilantes, ¿no? Algunas. Así que por eso te digo, no tengamos miedo, ¿no? De nosotros. Los argentinos con los bolivianos con los americanos con los canadienses con los colombianos, todo. Que tenemos que tratar de entendernos mejor, me parece, no tener miedo, no tener temores, y tratar digamos, de hacer política como saben hacerla en Estados Unidos, como saben hacerla en otros países, en América Latina también, en todos lados,
Y bueno, y simplemente haciendo política, ¿no? Negociando, podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas, ¿sí? Pues entonces te digo, un aspecto sería tratar de corregir los errores históricos, ¿sí? Que quizás que no son seguramente más grandes que los aciertos, ¿eh? Tanto el gobierno de Perón, como te digo, como en Bolivia, los gobiernos buenos que tuvo, ¿eh? Y a la vez, sobre lo bueno que se hizo, tratar de emular lo que nosotros mismos en nuestros países hicimos, lo que hicimos de bien, hacerlo mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces, no sería bueno, viste, que Bolivia se convierta en un estado colonial como como pretenden algunos, ¿sabes? O, o que imperen en Bolivia las políticas neoliberales que están demostrando en todo el mundo que no son buenas, que son malas. Y bueno, se quejan de que los bolivianos, ¿no? De que quieren privatizar todo, que, que quieren aumentar mucho los servicios públicos, pero ya de una manera desmesurada, ¿no es cierto? Y descomedida. Que además en Bolivia, de haber subido muchísimo el precio de la gasolina, que la gasolina haya venido adulterada, que haya venido tan mala que arruina los automóviles. Eso es demasiado. El pueblo boliviano, además de que aumentó la inflación, de que los precios están bajos, de que en las familias no existe el nivel de vida que tenían hace unos años, o que deberían tener también ahora, ¿eh? Y que no tienen digamos, para, para alimentarse bien, como me parece que está sucediendo, que no tienen para desarrollarse en cada uno en su vida personal, en su familia. Y entonces si ves que los gobiernos parece que los quieren apabullar con medidas contrarias, ¿no? A los intereses populares. Y imagínate, eso no es que quieren hacer un golpe de Estado, no es que son todos golpistas los bolivianos. Pongámonos en lugar de la familia, ¿no? No hay ningún peligro de golpe de Estado. Si la gente quiere que renuncie el presidente, ¿no te parece que es lógico que pueda quererlo? ¿No te parece que la gente tiene derecho a pedir la renuncia del presidente? En Argentina muchos queremos la renuncia del presidente también. ¿Sabes? Y quizás también son más responsables que el pueblo que no lo pide, la renuncia del presidente, los legisladores. Porque los legisladores son los que deberían hacer un juicio político al presidente y muchas veces no lo hacen porque simplemente por amistad política, ¿viste? O por intereses políticos, ¿sabes? Intereses que no son los de intereses del pueblo. Entonces te das cuenta de que la democracia tiene sus bemoles también.
No hay que decir, no corre peligro la democracia porque las instituciones democráticas. Hay veces que los pueblos se sienten vejados por las malas políticas económicas, ¿sabes? Y en Bolivia, ¿qué están haciendo? Están reclamando, están haciendo una manifestación para reclamar, pacífica la hacían, ¿no? Y bueno, ojalá que haya cordura, ¿no? En el gobierno, también, no solamente en el pueblo. Y muchas veces escuchamos, dicen las noticias, los bolivianos se sienten desamparados, vulnerados en sus derechos. ¿Eh? Y ¿sabes qué? Que acá también, en Bolivia, por ejemplo, está sucediendo algo que es no pedir al gobierno solamente, ¿no? Luchar para que el gobierno eh, no se equivoque, por lo menos, ¿no? Y que respete los intereses de los pobladores de Bolivia. No, acá hay una guerra, no sé si una guerra, no, acá hay una lucha, ¿cómo te diría? A ver, pacífica, contra el Fondo Monetario Internacional. Porque cuántas veces fue el Fondo Monetario Internacional que gobernó a través de políticos que se dejaban llevar por todos sus lineamientos políticos y económicos, y que también se metían en aspectos hasta religiosos, se metían. Y el pueblo no sabía nada. Nosotros hablamos todo de Rodrigo Paz, pero también, que, bueno, por supuesto que Rodrigo Paz y otros gobernantes quizás, es como que parecería que están acostumbrados a resolver los problemas del país con ayuda del Fondo Monetario, ¿viste? Y potencias extranjeras. Y no, lo podemos ver en... ¿Sabías que Juan Domingo Perón no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional? Sabía bien cuáles son los peligros que entrañaba. Por eso, fíjate que en el mundo tenemos que tener otras instituciones financieras para ayudar a los países, que no sean ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni otras instituciones semejantes a estas, ¿no? Que hay algunas más todavía que prestan dinero a los países. Y los argentinos estamos hartos, estamos ya infinitamente hartos de que los gobiernos pidan plata, pidan dinero, miles de millones de dólares, otros miles de millones de dólares, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y le dan dinero, cuando no tendrían que darle, porque si no, porque nos van a llenar de deudas. Como ya estamos llenos de deudas en Argentina, que no necesitamos esas deudas. Necesitamos un poco más de sensatez política, ¿te das cuenta? Y muchas veces decimos, no, che, pero ¿quién va a venir después de este presidente si renuncia? Pero, caramba, ¿qué importancia tiene esa pregunta? No tiene ninguna importancia. Preguntarles a los peruanos que tuvieron 6 gobiernos en pocos años, 6 presidentes, y renunciaron los 6. Digamos, algo así como que en pocos años tuvieron 6 presidentes que renunciaron después. No, se trata de que si hay que hacer un juicio político, se le hace juicio político al presidente. Y el problema es que en democracia, para hacer un juicio político, tenemos que tener más facilidad. En Perú tienen legalmente, jurídicamente, tienen más facilidades para hacer un juicio político al presidente o conseguir que renuncie, ¿sabes?
Lo tengo que estudiar mejor el tema de Perú, pero me parece que para ellos es un poco más sencillo que en Argentina. Pero aún así, si hiciera falta, y suponete, el voto afirmativo del 80% de los legisladores para que renuncie el presidente, deberían saber los legisladores que deberían conseguir esa mayoría, porque hay veces que es muy elocuente el hecho de que el presidente se equivoca, ¿entendés? Y que no hay expectativa de que vaya a mejorar todo si continúa el gobierno durante muchos años. Además, otro tema al cual me podría referir, no sé, creo que es el hecho de que, a ver, parece que hay una especie de antinomia en América, ¿sí? En el continente americano, que son los países progresistas y los países de derecha, ¿no? Y no es lo mismo, no son todos igual los países que son, digamos, que se dice progresistas o de izquierda, no son todos igual. No es lo mismo Cuba que Nicaragua, no es lo mismo Nicaragua que Colombia. Y sí, hay problemas profundos en Cuba y en Nicaragua, ¿sí? Y en otros países. Pero también hay problemas que países que tienen gobiernos de derecha, ¿sí? El gobierno de Ecuador es el gobierno de derecha y está cuestionado. El gobierno de Chile, que lo admiro al presidente de Chile por su vida personal, porque una familia con tantos hijos, cristianos, pero a veces acá en el gobierno, en el gobierno de Chile se nota la, digamos, la casualidad, ¿no es cierto?, entre comillas, de que muchos políticos son liberales, ¿eh? Como hacía unos cuantos años que decían, yo soy católico en lo político, soy liberal soy, digamos, demócrata en lo político, ¿sí? En general, pero en lo económico soy liberal. No, justamente, no podés ser liberal en lo económico, no podés. Entonces, para mí, el ideal de un gobierno es, primero que todo, que sea católico, ¿sabes? Fíjate, yo a veces tengo algo para leer, para comentarte y después termino hablando de algo muy distinto, pero bueno, o digamos que desordeno el tema, ¿no? Resulta que en Bolivia, ¿viste? En Bolivia, que estamos hablando de Bolivia, ¿no? Decime si esto tiene que ver o no con la situación actual, así como lo digo en Argentina. Y esto ya trasciende el hecho de la convulsión política, ¿no? La convulsión social que hay ahora en Bolivia. Pero que tiene que ver con la situación de los países, ¿sabes? Y con la paz en los países también, la paz interna de cada nación. Un país tiene más paz cuando tiene, como tenía Bolivia en la década de los 70, 7, hijos por mujer, o ahora, no te digo precisamente en este año, ¿no? En todos estos años últimos, que tiene una natalidad de 2,1 hijos por mujer. Es apenas la tasa de reemplazo, ¿sabes? Que no es para nada buena. Malísima, si me preguntás. Entonces, digo, ¿qué es más concorde con lo que Dios quiere, con lo que de cada país? ¿7,5 hijos por mujer o 2,1? En cualquier país del mundo.
¿entendés? Supongamos que ahora, ¿sí? En estos años, por algún designio de Dios, ¿no? Las familias son más responsables, ¿eh? Entonces digo, no tendrían 7,5 porque sabrían, digamos, tener la, ¿cómo te diría? No la continencia, ¿no? Pero sabrían administrar un poquito el tema, ¿no? Del matrimonio, de modo tal que sean 5 hijos por mujer, pero no utilizando ningún tipo de anticonceptivo, ¿sabes? Artificial, nada. Ni siquiera, bueno, claro, ni siquiera el método Billing, como dicen que es un método natural, ¿no? Que está de acuerdo con los tiempos de la mujer para ver cuándo es más fecunda, menos fecunda, ¿no? Dentro del mes. Pero, a ver, ¿cómo te puedo decir? Sin dejar de usar el matrimonio, ¿no? Como hay que usarlo, ¿eh? Y no utilizando ningún medio de anticoncepción artificial, la familia puede ser muchísimo más feliz, ¿sabes? Muchísimo más feliz. El país puede ser muchísimo más feliz, la economía puede ser muchísimo mejor. No, es muchísimo mejor cuando hay mucha natalidad, ¿viste? Porque, déjame que te diga, primero, la sociedad va a ser más pacífica, ¿eh? y va a haber más armonía y concordia cuando hay muchos hijos, porque más allá de lo económico, que lo económico también se va a dar, segurísimo que se va a dar. Pero ¿qué queremos? De un país que tenga paz, ¿no es cierto? Bueno, el 2,1 no colabora para nada, no colabora para nada con el ideal de sociedad que queremos tener, ¿sabes? Aunque no nos demos cuenta. Por eso, ¿viste? La Organización de las Naciones Unidas, que es una institución creada para conseguir la paz entre los pueblos, fíjate, está consiguiendo lo contrario. Porque de las Naciones Unidas salen muchas malas ideas, muchas malas propuestas, que a veces las imponen, ¿no? a los países que quieren préstamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Mirá, el BID, estaba leyendo, el Banco Interamericano de Desarrollo, esperá, te exige, si querés un préstamo, ¿no? Para cualquier préstamo que pidas, aparentemente, como lo leí en internet, que tengas que tener política de género, ¿viste? ¿Entendés? Que tengas que trabajar para que haya equidad de género también. Dice, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, no condiciona sus préstamos a la adopción de una ideología particular. Pero sí, en realidad, mirá lo que dice ahora. Sin embargo, el organismo sí exige el cumplimiento de políticas de género, diversidad e inclusión, que es toda esta serie de barrabasadas morales, que aparecieron a fines del siglo XX, y ahora en este siglo XXI, que hay que corregirlas inmediatamente, ¿sabes? Como requisito, dice, para acceder a financiamiento. Si vos querés platita, no, tenés que política de género, y todavía más drama, ¿no? Te lo explica, y vos decís, pero ¿cómo?
para eso me van a dar plata. A ver, o por lo menos es posible que te exijan esas ideas eh, malignas, no malignas. Acá dice, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. No, no mejora la vida de esa manera, exigiéndote lo que te exige, inclusión, diversidad. Eso desmejora la vida. Y yo te hablo de esto cuando el tema se llama Bolivia, porque esto es parte de la situación de Bolivia, ¿sabes? Como de Argentina, como de muchos países del mundo, inclusive de los Estados Unidos, y todos los países de Europa, en México, Canadá, ¿sabes? América Central. En todos los países del mundo estamos haciéndole mucho daño a nuestras economías, a nuestra relación, a nuestra convivencia social, por toda esta cuestión de absurdos morales, ¿sabes? De lo cual no debería ocuparse ni un gobierno nacional ni un organismo internacional, ¿sabes? Te digo porque para hablar de Bolivia, hablemos de todo lo que pasa en Bolivia, ¿viste? Me parece, ¿entendés? Como yo te hablé también de la importancia que tiene la educación. No puede haber una educación más barata para los ricos y más cara para los pobres. No puede. Porque estamos creando una sociedad, una élite oligárquica, injusta, ¿entendés? Estamos creando una injusticia social muy grande. Y cuando yo por eso, cuando te hablo de gobiernos peronistas o gobiernos de centro izquierda, como podría ser el gobierno del MAS, el partido político en Bolivia, bueno, ese es el temor que tengo, ¿sabes? Que son, digamos, admirables en la manera como algunos partidos políticos, algunos idearios políticos, como por ejemplo el justicialismo en Argentina o en Bolivia, con la política aplicada por Evo Morales, son buenísimas en sí mismas, pero ves, el gran peligro que yo veo es que cuando gobiernan, que no sé por qué está pasando lo que pasa en el mundo, que parece que piensan que incluye todo esto que te digo, ¿no? De lo malo, esta, digamos, ¿cómo diría? Te puedo parecer fuerte lo que te digo, pero estas ideas abominables de la ideología de género, de la transición de los niños y los jóvenes para convertirse en una mujer, es una locura total. Parecería que eso es una especie de estupidismo que está inundando la tierra, ¿sabes? ¿Cómo podés permitir que a un hijo tuyo, o te puede parecer normal que un conocido tuyo, un amigo, un prójimo de otro país, que haga esas barbaridades y que los médicos las aprueben y las practiquen? Y que los estados las legalicen. Es algo que ya parece un estupidismo, ¿viste? Más allá de todo lo justo o injusto que puede ser. Bueno, no quiero ofender, ¿viste? A nadie porque todos cometemos errores, todos somos capaces de errar, ¿no es cierto? Ahora bien, simplemente yo te digo, no cometamos las tonterías que se hacen ahora, ¿viste? En lo referente al género, a la paridad, ¿no? Hombre, mujer, en todos lados.
Estudiémoslo bien. Y entonces, la eficacia que tuvieron los gobiernos como de Evo Morales, Juan Perón en Argentina y otros países, ¿no? Se va a multiplicar cuando nosotros multipliquemos la vida, ¿entendés? En lugar de dividirla en el mundo. O sea, el mundo puede vivir una bonanza económica que no la conocemos, mucho más grande que podríamos imaginarnos ahora. Y no te lo digo porque se me ocurre a mí o porque no, te digo porque me siento seguro, porque sé que el mundo va a conseguir ese estado algún día. Y creo que no lo va a lograr con una natalidad como esta que tenemos ahora, ¿no? Restringida, no, tiene que ser una natalidad mucho mayor, como la quiere Dios, ¿no? Crecer y multiplicados. Además, vos sabés que te puede parecer raro lo que dices, pero cuando yo leí en las noticias que el señor Rodrigo Paz ya había comenzado a tomar medidas un poquito, no, desmesuradas, por así decirlo, ¿no? Que no eran propias del inicio de un gobierno y además que eran contrarias a lo que había prometido, ¿no? Había otras muchas cosas que prometió y yo no la menciono ahora porque claro, puede haber sido una lista, pero todas las conocemos, ¿no? El tema de que no iba a aumentar las tarifas, iba a controlar la inflación, iba a ocuparse más de todos los intereses, de todos los problemas que le proponían que había que resolver, digamos. Inclusive, ¿no? El tema con respecto a las tierras, ¿no? A los dueños de las tierras en Bolivia, que vos ahí tenés como en todos lados, tenés grandes terratenientes, tenés medianos y tenés pequeños terratenientes. Y hasta una cierta cantidad de hectáreas, hay una ley que dice que no, los dueños de esa tierra no la pueden vender, son inembargables, y eso y otras características más tiene para que se mantenga el minifundio, ¿no? En el sentido de que no sea que hay un grupo de multimillonarios que se ponen a comprar tierras, ¿no? Porque no pueden pagar un préstamo, por un problema o por otro que tienen, entonces tienen que vender la tierra. Y entonces se quedan con toda la tierra, ¿no es cierto? Un grupo de millonarios. Y está muy bueno. Y él quería cambiar eso, Rodrigo Paz. No te lo expliqué bien, pero bueno. Voy a ver si lo estudio mejor otro día. El asunto es que, como te digo, eh, Bolivia puede, digamos, no, seguramente va a conseguir desarrollar, ¿no? Su país, explotar todas las potencialidades que tiene, ¿no? Y entonces no hay peligro de que ahora haya un golpe militar o un golpe de cual sea que fuere, ¿entendés? O un atentado a la democracia, no. No, simplemente el pueblo está reclamando lo justo, ¿te das cuenta? ¿Cómo querés que reclame el pueblo? O por eso tenemos que empatizar con las necesidades de los pueblos, ¿sabes? De los trabajadores. Porque muchas veces hay más nobleza en los trabajadores que en los oligarcas, ¿sabes? Bien. Vos sabés que justamente, digamos,
corroborando con lo que yo decía recién, alguien opinaba que decía, y decía esto en Bolivia, el protagonismo, estoy un poquito, digamos, un poquito dormido, porque no dormí. Um, el protagonista hoy en Bolivia no es un líder, es el malestar del pueblo. Bueno, eh, como viste, hablé un poquito desordenado, pero bueno, eh, tratemos de rezar por Bolivia, ¿sí? Y a mí me parece que podemos entendernos mejor en América, sí, seguramente. Bueno, por hoy es todo. Te agradezco, que Dios te bendiga. Hasta otro momento, gracias.